animal también se le llama de unguis, ¿sí? También se le puede llamar de unguis. Es un hueso que ya forma parte de la órbita, ¿sí? Acá ustedes van a ver cómo es que se preguntan estas cosas. Siempre se preguntan así: ¿qué huesos forman, qué sé yo, la pared lateral de la cavidad nasal? ¿Qué huesos forman la pared medial de la cavidad nasal? ¿O qué huesos forman la pared lateral de la órbita, o la pared superior o la pared inferior? ¿Sí? Y entonces, ahora nosotros vemos a este hueso, ¿sí? Y estamos viendo que él es un hueso que va a formar parte de la pared medial de la órbita, ¿sí? Y como los otros huesos también tienen dos caras, una cara lateral y una cara medial, ¿sí? La cara lateral, ¿sí? La cara lateral, nosotros ya vimos hace rato, presenta aquí una cresta, ¿sí? Esa cresta se llamaba ¿cómo? Cresta lagrimal posterior, ¿sí? Porque vimos en el hueso maxilar que aquí estaba la cresta que lagrimal, y juntos formaban un surco lagrimal, ¿sí? Que después iba a ser un conducto, ¿ven? Ahí el surco, ¿sí? Entonces la cresta lagrimal posterior. Esta cresta lagrimal posterior, fíjense, termina en un gancho, ¿sí? El gancho se llama gancho lagrimal, ¿sí? O amulus también se le llama, ¿sí? Muy bien. La cara medial de nuestro hueso lagrimal está formando la pared lateral de la cavidad nasal, ¿sí? Y presenta cuatro bordes, ¿sí? Borde anterior, un borde superior, borde posterior y el borde inferior, ¿sí? Y ahí nada más es describir con qué hueso se está articulando, ¿verdad? Entonces decimos, el borde anterior, que es este, ¿con quién se articula? Con el maxilar. El borde superior, ¿con quién se articula? Con el hueso frontal. El borde posterior, ¿con quién se está articulando? ¿Quién sería eso? El etmoides, ¿sí? El etmoides, muy bien. Y aquí abajo se articula con el maxilar, con su borde inferior. Entonces miren acá, esto es la órbita. Vamos a ver, tienen cuatro paredes: una pared superior, una pared inferior, una pared lateral, una pared medial. En la pared medial, miren aquí, estamos viendo que está siendo formado ¿por quién? Por el hueso maxilar. ¿Por quién? Por el lagrimal. ¿Por quién? Etmoides, y vamos a ver más hacia atrás, ¿sí? Una parte del esfenoide, cuando estudiemos esfenoide, ¿sí? Muy bien, nada más de eso. El hueso palatino, ¿sí? Yo le decía, tiene la forma de una letra L, ¿sí? Presenta así una lámina que se llama lámina vertical, una lámina que se llama lámina horizontal, ¿sí? Cada lámina se estudia por separado, ¿sí? Entonces yo veo, la lámina vertical va a presentar dos caras, cuatro bordes, ¿sí? La lámina horizontal presenta también dos caras, cuatro bordes, ¿sí? Ok, en realidad aquí los bordes no se estudian tanto, aquí nada más las caras, ¿sí? Pero ustedes van a mirar, aquí siempre es así, ustedes nada más tienen que mirar con quién se está articulando, ¿sí? Muy bien, lo que siempre se pregunta aquí, ¿sí? En estos huesos siempre tienen que recordar las apófisis, ¿sí? Las apófisis que tienen estos huesos. Y el palatino, ¿sí? La apófisis para nosotros aquí es POE, ¿sí? Así, POE. Siempre utilizamos para recordar así las apófisis, siempre decimos POE, ¿sí? Entonces, apófisis ¿qué? Piramidal, ¿sí? Apófisis orbitaria y una apófisis esfenoidal, ¿sí? Entonces, esas van a ser las apófisis que van a presentar nuestro hueso palatino. Y aquí vemos, esto que está aquí es la lámina horizontal. Esto es mirando desde arriba y esto es mirando desde abajo, ¿sí? Mirando desde arriba, esta es la cara superior, ¿sí? Cara superior o nasal. Está formando ¿qué cosa? El piso, ¿sí? El piso de nuestra cavidad nasal. Pero si miramos así la cara inferior, ¿sí? Esto va a formar ¿qué cosa? El techo de la cavidad, la parte más posterior del paladar duro. POE es la apófisis que presenta nuestra
apófisis que presentan el palatino. Apófisis piramidal, apófisis orbitaria y apófisis esfenoidal. ¿Sí? Que vamos a ver de vuelta. A gente já estudou nessa parte o teto e Sí, o liso. ¿Fue en qual parte? Hablamos cuando hablábamos de la apófisis palatina del maxilar. Sí. Es lo mismo. Entonces aquí, esto es mirando desde arriba. ¿Sí? Esto es mirando desde arriba. Y entonces miren aquí, la lámina horizontal del palatino de un lado con la lámina horizontal del palatino del otro lado, ellos se unen y forman aquí esto. ¿Ven? ¿Cómo se llama? Cresta nasal. Lo mismo que esto. ¿Sí? La cresta nasal hacia adelante terminaba formando esto que se llamaba espina nasal anterior. Ahora, la cresta nasal hacia atrás termina formando esto que se llama espina nasal posterior. ¿Para qué sirve la cresta nasal? ¿Quién se va a articular ahí? ¿Quién viene a articularse ahí? El vomer. Muy bien, el vomer viene a articularse ahí. ¿Sí? Ok, entonces sería eso. Y aquí los bordes, ¿sí? Aquí presenta un borde anterior que se va a articular con la apófisis palatina del maxilar, ¿sí? Presenta un borde medial que se va a articular con el borde medial del otro hueso palatino, ¿sí? En donde vemos que hacia arriba forman la cresta nasal, ¿sí? Tiene aquí su borde posterior, ¿sí? Donde se van a insertar el paladar blando, ¿sí? Y el borde lateral hace cuerpo con el hueso. Aquí, mirando desde abajo, no sé si da para ver ahí, existen dos forámenes. ¿Ven? Forámenes que se llaman foramen palatino, ¿sí? Foramen palatino mayor y un foramen palatino menor, ¿sí? Que van a pasar por ahí un paquete vascular nervioso que lleva el mismo nombre que el foramen, ¿sí? O sea, va a ser el paquete vascular nervioso palatino mayor y un paquete vascular nervioso palatino menor, ¿sí? Vamos a ver que esos nervios palatinos, ¿sí? Mayor y menor, también son ramas del nervio maxilar, ¿sí? Y entonces, si es rama del nervio maxilar, ¿va a ser motor sensitivo o sensitivo? ¿No entendí? Foramen palatino mayor, el que está más anterior, y el foramen palatino menor, ¿sí? Este chiquitito. Entonces serían esos, ¿sí? Muy bien. Y esta es la lámina perpendicular que ya le conocíamos. Esta lámina perpendicular, ¿sí? Tiene dos caras, una cara medial y una cara lateral. La cara medial hace rato ya diseñamos aquí, ¿sí? En la cara medial existen dos crestas, ¿sí? Una cresta, igual que el maxilar, ¿recuerdan el maxilar? ¿Sí? El maxilar, la apófisis frontal del maxilar, medialmente tiene dos crestas. ¿Esta cresta cómo se llamaba? Cresta etmoidal, ¿sí? Y esto se llamaba como cresta de la concha, ¿sí? Acuérdense que la concha nasal, ¿sí? Es el cornete nasal inferior. Se llama hueso, así, el hueso se llama concha nasal inferior o cornete nasal inferior. Y entonces, pues sí, sin problema. Aquí está, ¿ven? Cresta etmoidal y aquí la cresta de la concha o cresta turbinal. Y entonces aquí el cornete nasal inferior se articula desde aquí hasta aquí, ¿sí? Y el cornete nasal medio viene de aquí hasta aquí, ¿sí? Hasta aquí, a este nivel está ahí. Entonces son dos cornetes a ese nivel, ¿sí? Entonces en la cara medial vemos las crestas, ¿sí? La cresta etmoidal y la cresta turbinal o cresta de la concha. Ahora, en su cara lateral, miren aquí, en su cara lateral, nosotros vemos que se está articulando con el maxilar y la apófisis pterigoides. Y esto se llama fosa, ¿sí? Esto se llama fosa pterigopalatina. Aquí hay algo que nosotros no mencionamos y ahora visto con el hueso maxilar. El hueso maxilar presenta, miren, nos olvidamos de decir los bordes, ¿sí? 4 bordes, ¿sí? ¿Cuáles son los bordes del hueso maxilar? Si miramos aquí desde adelante, este es el borde anterior, ¿sí? Entonces,
Este es el borde anterior. Miren cómo el borde anterior también está formando parte de este orificio, abertura piriforme de la cavidad nasal. Entonces es el borde anterior. Este es el borde inferior, que también se le llama borde inferior o borde alveolar. ¿Sí? Este es el borde superior y presenta un borde posterior. ¿Sí? Al borde posterior también se le llama de tuberosidad del maxilar. ¿Sí? Entonces aquí los bordes, ¿verdad? Entonces el borde posterior se llama borde así, de tuberosidad del maxilar. Entonces ahora recordé que no vimos eso porque estamos viendo la lámina vertical o perpendicular del palatino. Y aquí esto se articula con esta porción del hueso maxilar, que es la tuberosidad del maxilar. ¿Sí? O borde posterior. ¿Sí? Y esto vamos a ver en la próxima clase, que aquí se forma una fosa que se llama fosa pterigopalatina. ¿Sí? Es muy importante porque por aquí pasan muchas estructuras. Muy bien, y aquí están las apófisis. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las apófisis que presenta el hueso palatino? Esta apófisis que está aquí se llama apófisis piramidal. Bien esto. Ven así, ven que esto sobresale aquí. Entonces a esto se le llama de apófisis piramidal. ¿Sí? Y hacia arriba tiene dos apófisis. Una apófisis esfenoidal y una apófisis orbitaria. ¿Sí? Otra vez. ¿Cuáles van a ser las apófisis? Aquí, esto se va a llamar apófisis piramidal. Y hacia arriba, dos apófisis. La apófisis esfenoidal y la apófisis orbitaria. ¿Sí? Entre los dos, ¿sí? Entre la apófisis esfenoidal y la apófisis orbitaria, se forma una escotadura. ¿Ven? La escotadura se llama escotadura esfenopalatina. ¿Ok? Otra vez. Hacia arriba yo tengo dos apófisis. Una apófisis esfenoidal y la apófisis orbitaria. ¿Sí? Entre los dos se forma una escotadura que se va a llamar como escotadura esfenopalatina. ¿Sí? Eso es, si yo tengo el hueso, saco aquí el hueso, eso se va a llamar escotadura esfenopalatina. Ahora, eso se va a articular con el esfenoides. ¿Sí? Y entonces se cierra aquí. ¿Entienden? Cuando se cierra, la escotadura termina formando un foramen. ¿Sí? Entonces el foramen se va a llamar foramen esfenopalatino. ¿Entienden? Otra vez. Así nada más. El palatino forma ¿qué cosa? Escotadura esfenopalatina. ¿Sí? Pero cuando se articula con el esfenoides, ahí va a formar ¿qué cosa? Foramen esfenopalatino. ¿Sí? Y es muy importante porque por ahí va a pasar un paquete vasculo nervioso esfenopalatino. ¿Sí? Enseguida vamos a estudiar la arteria maxilar. Y vamos a ver cómo termina la arteria maxilar y ella está pasando por aquí. ¿Sí? Muy bien. Entonces sería eso. Y aquí están los conductos. ¿Sí? Son conductos. Conducto palatino mayor y conducto palatino menor. ¿Qué van a pasar por ahí? Vasos y nervios que llevan el mismo nombre. ¿Sí? Paquete vasculo nervioso palatino mayor y paquete vasculo nervioso palatino menor. ¿Sí? Muy bien, ahora le vemos aquí a los cornetes. ¿Sí? El cornete nasal inferior. Nosotros tenemos tres cornetes. ¿Sí? Cornete nasal superior, el cornete nasal medio y el cornete nasal inferior. ¿Sí? Cuando nosotros estudiemos el etmoides es un hueso así, mirando desde enfrente, el etmoides es así. Tiene una lámina perpendicular, una lámina horizontal y dos masas laterales. Así es el etmoides. ¿Sí? Del etmoides, ¿sí? Esto sería la cavidad nasal. ¿Entienden? Esto es una cavidad nasal, este es otro. Otra vez, ¿cómo se llama esto? Lámina vertical o perpendicular del etmoides. ¿Sí? Esta va a ser la lámina horizontal y estas se llaman masas laterales. ¿Sí? Esta va a ser una cavidad nasal y esta va a ser otra cavidad nasal. ¿Sí? Entonces, a este nivel de estas masas laterales salen así unas prolongaciones óseas, así, ¿sí? Que se llaman cornetes nasales.
del etmoides salen dos cornetes, el cornete nasal superior y el cornete nasal medio. ¿Sí? Tenemos tres cornetes. Dos son partes del etmoides. El último estaría así, aquí se llama cornete nasal inferior. Y este es un hueso propio. ¿Sí? Estos dos son parte del etmoides, el cornete nasal superior y medio son parte del etmoides, y el cornete nasal inferior, ¿sí? Este es un hueso propio. ¿Sí? Entonces, el cornete nasal inferior también es un hueso que nosotros tenemos aquí como hueso de la cara, es un hueso propio. ¿Sí? Entonces va a presentar también dos caras, una cara lateral y una cara medial. ¿Sí? Y miren cómo es aquí, miren acá, por eso diseñé así, miren cómo es, así es el cornete, vamos a hacer así. ¿Sí? Entonces, esta va a ser ¿qué cara? ¿Qué les parece? ¿Lateral o medial? Lateral. Esta es la cara lateral. La cara lateral va a ser ¿qué cosa? Cóncava. Miren cómo es cóncava. ¿Sí? Y la cara medial va a ser ¿qué cosa? Convexa. ¿Sí? Estos cornetes también están así. En realidad no están así, pero más o menos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué tienen esa característica? Porque el aire que vaya pasando aquí por la cavidad nasal, ¿sí? ¿Qué hacen estos cornetes? Estos no están así libres, esto todo está revestido así por mucosa. ¿Entienden? Así estaría aquí la mucosa respiratoria. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? El aire cuando pasa y ven estos accidentes, ¿sí? El aire empieza a hacer una turbulencia aquí. ¿Entienden? No pasa derecho, sino que esta característica de estos huesos hace que el aire al atravesar por ahí haga una turbulencia. ¿Para qué hace eso? Para que el aire entre en mayor contacto con la mucosa respiratoria. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer la mucosa? ¿Eso sirve para qué? Sirve para calentar el aire, ¿sí? Sirve para filtrar y para humedecer. ¿Sí? Entonces, por eso ustedes ven cuando nosotros producimos moco, ¿sí? No sé, moco, ¿cómo se dice moco en portugués? Pero el moco duro, ¿cómo se llama eso? Meleca. ¿Sí? ¿Ven que la meleca es salada? Más sí. ¿Ven que eso es porque el aire está pasando? ¿Entienden? Y la coloración que existe es porque eso es lo que llega a entrar en contacto y queda duro. ¿Sí? El aire que está siendo filtrado es eso. Entonces, por eso es que tiene esa característica de esos ojos. ¿Sí? Muy bien, entonces tiene una cara lateral, ¿sí? Una cara lateral que va a ser cóncava, ¿sí? Y una cara medial que va a ser convexa. ¿Sí? Y presenta dos bordes, así, el borde superior y aquí el borde inferior. ¿Sí? Y presenta dos extremidades, o dos extremos, uno más anterior y uno más posterior. O sea, un extremo anterior y un extremo posterior. Y presenta tres apófisis. Vuelvo a repetir, las apófisis siempre se preguntan. Y aquí para recordarnos nosotros decimos qué cosa, medio, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles van a ser las apófisis? Presenta una apófisis que se llama apófisis maxilar, ¿sí? Presenta una apófisis lagrimal y una apófisis etmoidal, ¿sí? Eso tienen que saber, yo creo que tenían la clase de repaso. Sí. Acá. Entonces decíamos así, ¿ven? Las siguientes son apófisis, ¿sí? Del cornete nasal inferior. Así se pregunta, ¿verdad? Excepto. Entonces, ¿cuál va a ser aquí? ¿Recuerdan? Para recordar. Entonces, apófisis, ¿cuál aquí va a ser la respuesta? Muy bien, la apófisis palatina, ¿verdad? Entonces, esa va a ser. Vai ter essa imagem na prova? ¿Cómo? Sí. Vai ter essa imagem na prova? Esa misma imagen. Muy bueno. Sí. ¿Esto? ¿Qué?
Esto vamos a ver después. Esto todavía no estudiamos. Este es repaso de cabeza. ¿Sí? A ver, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Torta. ¿Eh? Torta. ¿Cómo se llama? ¿Ahora voy? Muy bien. Después le vamos a enseñar a los brasileños cómo se llama. ¿Sí? Eso es la pasta frola. Se llama pasta frola. Esa masa ahí. Tiene dulce de guayaba aquí. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver aquí? Vamos a ver más adelante. Torta. Abre aí, ó, exame cabeça. Ah, examen. No voy a abrir examen de cabeza. A pedido de la compañera vamos a abrir examen de cabeza. A ver. Devia ter de coelho. No, el examen de cabeza es muy fácil. Miren ahí. Ay, mira ahí, el nervio de la cuerda del tímpano. Miren qué fácil. ¿Atraviesa por dónde? Conduta de No sé qué le pasa a mi computadora. Conducto. Yo intento mostrarle este examen, pero no. O perforante. ¿Es fácil o no es fácil? Muy fácil, solo que todavía no vi. Agora mi estilo master. Aquí la respuesta es la fisura petrotimpánica. ¿Ok? ¿Estamos? O fisura de clase. O fisura de glasa. Muy bien. Se nota que Felipe está estudiando ya para la próxima clase. Muy bien, Felipe. Sí. Muy bien. Iba a mostrarle más, pero. Ok. Correr eso. Aí essa questão. Ok. Sería nada más eso. ¿Sí? Sería nada más eso. Aquí de vuelta para que ustedes puedan ver. ¿Sí? Este es esto que está aquí. Este es el hueso lagrimal. Este que está de color rojo. El que está de color rojo va a ser el hueso lagrimal. ¿Sí? Entonces, esto que sale aquí es la apófisis lagrimal. ¿Sí? Este que está aquí es la apófisis etmoidal. ¿Sí? Y aquí nos da para ver en esta vista la apófisis maxilar. ¿Sí? Muy bien. Ahora, aquí salió lo que tenía que decir. Pero este hueso, viene acá. Este es un hueso impar, mediano y simétrico. ¿Sí? Entonces, este hueso va a ser el vomer. ¿Sí? Nos quiere hablar aquí del hueso vomer. ¿Sí? Y otra vez, no está de más recordar que siempre que es impar va a ser ¿qué cosa? Mediano y simétrico. Esa es la forma en que ustedes van a empezar su examen oral. Les salió un hueso impar, entonces ¿qué van a decir lo primero? Este es un hueso impar, después mediano y simétrico. ¿Sí? Les salió hueso occipital, el hueso que está aquí. ¿Qué va a ser lo primero que van a decir? El hueso occipital es un hueso que impar, mediano y simétrico. Y si es el hueso frontal, impar, mediano y simétrico. Entonces nuestro vomer es así, es un hueso impar, mediano y simétrico. ¿Sí? Presenta también dos caras, una cara lateral derecha y una cara lateral izquierda. Está formando parte del tabique nasal, el tabique o septo. ¿Qué es el tabique? Lo que me está dividiendo una cavidad del otro. ¿Entienden? Entonces, aquí nosotros vimos esto. ¿Ven esto? Esta es una cavidad, esta es otra cavidad. ¿Sí? ¿Qué hueso era esto? El etmoides. ¿Sí? Esto se llamaba lámina perpendicular del etmoides. ¿Quiénes forman parte del tabique nasal? Tres estructuras.
la lámina vertical o lámina perpendicular del etmoides, ¿sí? El vómer y un cartílago, ¿sí? Este que está aquí, el cartílago del tabique nasal, ¿sí? Miren en esta imagen cómo da para ver cómo es que nuestro vómer se articula aquí con la cresta que estábamos viendo hace rato, ¿sí? Del maxilar y del paladar. Entonces sería eso, ¿sí? Nuestro vómer entonces va a presentar dos caras, una cara lateral derecha y una cara lateral izquierda, y presenta 4 bordes, ¿sí? Un borde anterior, un borde inferior, un borde posterior y un borde superior, ¿sí? Entonces, en su borde superior, ¿sí? En su borde superior, voy a agrandar ahí la imagen. En el borde superior, el vómer va así y hace esto, se abre, como que se divide en dos, ¿sí? A eso se le llama de ala. Les voy a mostrar en esa imagen. Ese es el ala del vómer. Ahí, ¿ven esto? Entonces arriba va el vómer así y se abre y forma el ala, así. Porque aquí en el medio, bien, así en el medio se está articulando con el esfenoides, ¿sí? ¿Cómo se llama esa sutura? Valiendo un punto. Valiendo un punto, una ayuda en el examen. El que me dice cómo se llama esa sutura que ocurre entre el vómer y el esfenoides. Sutura ala esternoidal. No. ¿Cómo se llama esa sutura? Muy bien, acabó la promoción. Ok, ya ahí que estoy buscando en... Ok, y miren acá, les voy a mostrar. ¿Por qué no saben eso? ¿Por qué no saben eso? Que não vimos ainda. No, porque no vieron. Eso ya tendrían que ustedes saber. Eso es nivelación, no es primer año, ¿sí? En nivelación se ven las suturas, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de suturas? ¿Cuáles son los tipos de suturas? Vuelvo a repetir, vean nivelación, ¿sí? Porque es muy grave. Yo siempre digo, ¿qué es más grave? Que ustedes no sepan, qué sé yo, el límite lateral de la fosita suprarretropleural, o no saber algo de nivelación. Es más grave no saber algo de nivelación, ¿entienden? Porque eso es lo más básico. Entonces ustedes tienen que saber eso. Aquí, para que vean los tipos de sutura. Aquí, ¿ven? En esta imagen allá arriba, esto es una sutura. Miren acá, entre este hueso y esto, ¿ven? Esta es una sutura, ¿sí? Esa sutura, este tipo de sutura, donde los huesos son así, ¿sí? Yo tengo un hueso aquí yo tengo un hueso, y aquí estaría el otro hueso, así, ¿ven? A esa sutura se le llama de sutura dentada, porque parece diente de sierra, ¿entienden? Ahora, hay otra sutura en donde el hueso es así. Así viene aquí un hueso, supongamos aquí. ¿Conocen ustedes una jeringa? La jeringa, ¿sí? Si uno ve la punta de la jeringa, ¿sí? Nosotros decimos, está tallado a bisel. ¿Cómo es la punta de la jeringa? Es más o menos así, fíjense, es más o menos así. ¿Entienden? No que vaya así la punta de la jeringa. No es así, sino que esto como que continúa y este es el que va haciendo esto, ¿sí? El otro hueso viene y tiene las mismas características y se unen así. Cuando la sutura es así, se llama sutura dentada, ¿sí? Hay varios ejemplos de sutura dentada. Cuando la sutura es así, es una sutura escamosa, ¿ok? Genial. Después hay otra sutura, ¿sí? En donde nosotros vemos que aquí, ¿ven esto? Entre este hueso y este hueso, aquí, ¿ven? Así es la sutura.
Viene aquí un hueso y aquí estaría el otro hueso. ¿Ven? La sutura plana. ¿Sí? Y la otra sutura es la sutura que yo les pregunté a ustedes. ¿Sí? Se llama esquindilesis. ¿Ok? Esquindilesis. Es muy fácil. Miren. Pregunta, voy a poner aquí. ¿Quién rindió el extraordinario aquí? ¿Hay algún concursante aquí? ¿No? Nadie lo rindió el extraordinario. Acá, fíjense. La esquindilesis se encuentra entre. ¿Sí? Es solamente colocar aquí, ¿qué cosa? El vómer, ¿sí? Y, ¿qué cosa? El esfenoides, nada más que eso. ¿Sí? Muy bien, miren acá esto. Esto ustedes ya saben todos. ¿Sí o no? La trabécula septomarginal. Sí. ¿Sí o no? Vamos a mirar esta pregunta, a ver si recuerdan. A ver si recuerdan. C. Né? D. ¿Cuál es la respuesta? Eu acho que é D. Muy bien, esta es una pregunta, nunca me había percatado. Esto tiene dos respuestas. Ahora me percaté. Sí, tiene dos respuestas. ¿Sí? Una es la opción B, esto es correcto. ¿Sí? Y el otro es la opción D. Las dos son correctas. ¿Sí? Ya voy a borrar esto para que no me equivoque después. Mas eu tirei 6, né? Ok, justo el que dijo Felipe no era. Ok, vamos a ver una pregunta de examen. No. En mi examen, en mi computadora hay como 10.000 exámenes. Pode me emprestar seu computador, prof? No. Não. Preciso apresentar um trabalho hoje. O meu estragou. Ok. Muy bien, entonces sería eso. Ah, el vómer, estábamos hablando. Repete o nome da Esquindilesis. 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 ¿Sí? Entonces, otra vez, el vómer va a ser un hueso impar, mediano y simétrico. Tiene dos caras, una cara lateral derecha y una cara lateral izquierda. En esa cara lateral, fíjense, en esta cara lateral, nosotros tenemos un surco. ¿Da para ver aquí el surco? ¿Ven? El surco se llama surco vomeriano. ¿Ven? ¿Qué es lo que está pasando por aquí? Miren cómo esto viene aquí y aquí va a pasar, ¿ven? Por detrás de los incisivos. En el foramen incisivo, ¿qué pasaba aquí? Yo les decía algo que iba a pasar desde la cavidad nasal hacia el paladar. ¿Recuerdan? Un paquete vascular nervioso nasopalatino. ¿Recuerdan eso? Entonces, eso está pasando por este surco. A ver, por aquí dice, ahí está, ¿ven? El surco vomeriano aloja a quién, dice al nervio, aloja al paquete vascular nervioso, ¿sí? Nasopalatino, y ahí sale aquí, ¿sí? Eso vimos cuando estudiábamos hueso maxilar, ¿sí? Del foramen incisivo.
Muy bien, entonces aquí de vuelta los bordes. El borde superior se va a articular ¿con quién? Con el esfenoides, con la cresta del esfenoide. Y a eso se forma una sutura que se llama espondilosis. Este es su borde anterior, ¿sí? Se articula ¿con quién? Con la lámina perpendicular del etmoides y con el cartílago, ¿sí? Del tabique nasal. El borde inferior se está articulando aquí con la cresta nasal que forman el maxilar y el palatino. Y el borde posterior está delimitando parte de las coanas, ¿sí? Las coanas nosotros habíamos visto en la clase pasada que era un espacio que me permitía comunicar la cavidad nasal con la nasofaringe, ¿sí? Muy bien, entonces sería eso, de vuelta así. ¿Quiénes forman parte del tabique nasal? Tres cosas, ¿sí? Lámina perpendicular del etmoides, el vomer y el cartílago del tabique nasal o cartílago del septo nasal, ¿sí? Ustedes van a ver que los que practican algún deporte de lucha, ¿sí? Boxeo, MMA, lo que sea, ellos mandan sacar, ¿sí? Ellos tiran, sacan el cartílago, ¿sí? Este que está aquí. ¿Por qué mandan sacar? Porque esto presenta mucha vascularización, la cavidad nasal. Entonces uno recibe el golpe, ¿sí? Y eso le va a fracturar y rompe y sangra la nariz, ¿sí? Entonces ellos sacan este cartílago, ¿sí? La nariz de esos boxeadores, ustedes van a ver, ellos esto pueden doblar hasta aquí, ¿eh? ¿Por qué doblan? Porque ellos sacan el cartílago, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a ver al único hueso móvil, ¿sí? El único hueso móvil de la cabeza. Es el hueso que más veces se mueve durante toda la vida de una persona, ¿sí? Uno cree que puede ser el brazo, miembro superior, miembro inferior, pero el que más movimiento va a hacer durante toda la vida es la mandíbula, la articulación temporomandibular, ¿sí? Y más si es que una persona es muy poco que se mueve todo el tiempo. Entonces también es un hueso impar, mediano y simétrico. Se está igualmente come. Él está sentado pero está comiendo, ¿verdad? Está masticando, ¿sí? Entonces, sí, es la articulación que más se mueve durante toda la vida. Muy bien. Ahora, así, la mandíbula tiene dos partes, ¿sí? Esto que está aquí se llama cuerpo, ¿sí? Y esto que sube a esto se le llama de rama. Y los dos se estudian por separado, ¿sí? El cuerpo y la rama de la mandíbula. Los dos se reúnen aquí a nivel del ángulo de la mandíbula, que también se le llama de gonio, ¿sí? Entonces, ¿quién se inserta en el ángulo de la mandíbula? ¿Sí? O en el gonio, dos músculos. Si tocamos aquí, ¿sí? Y masticamos, eso que se siente, ese es el músculo macetero, ¿ok? Entonces el macetero se inserta en el ángulo de la mandíbula por el lado de afuera. Y por el lado de adentro aquí se va a insertar un músculo que se llama músculo pterigoideo medial, ¿sí? Entonces son dos músculos. Aquí se inserta por el lado de afuera, ¿qué cosa? El macetero. Y por el lado de adentro, el músculo pterigoideo medial, ¿sí? Ustedes dirían pterigoideo, tendrían pterigoideo, ¿verdad? Sería así, el músculo pterigoideo. ¿Ok? Pterigoideo medial. Muy bien, entonces estudiamos por separado, ¿sí? Aquí vemos el cuerpo, ¿sí? En el cuerpo nosotros tenemos dos caras, ¿sí? La mandíbula es así. Entonces a esta cara que está aquí, ¿sí? No le llaman de cara anterior, porque fíjense, aquí podría ser anterior, pero ven aquí ya no es tan anterior. Entonces le describe como cara externa, está para afuera, ¿sí? Y a la cara que está por dentro, digamos, esa va a ser la cara posterior. Entonces describe dos caras, ¿sí?
la cara externa y la cara posterior. Y dos bordes. El borde que está aquí va a ser el borde superior. Es el borde alveolar. Y este que está aquí va a ser nuestro borde inferior. ¿Sí? Entonces vamos a describir lo que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? En su cara externa, bien aquí en el medio, ven esto que está protruyendo aquí a este nivel. No sé si da para ver que esto protruye aquí un poquitito, ¿ven? Esto. A eso se le llama de sínfisis. ¿Sí? Sínfisis mandibular o sínfisis de la mandíbula. Cuando nosotros nos vamos formando, nosotros tenemos así una mandíbula derecha y una mandíbula izquierda. Es un hueso par, ¿sí? Al principio. Después, ¿qué va a hacer? Ellos se unen, ¿sí? Y esa sínfisis es el vestigio de la unión de la mandíbula derecha con la mandíbula izquierda, ¿sí? Entonces esa va a ser la sínfisis. Después viene aquí esto que protruye. Si ustedes tocan van a sentir, aquí a este nivel protruye. A eso se le llama de protuberancia mentoniana, ¿sí? ¿Recuerdan? A esto nosotros aquí le llamamos ¿cómo? Le llamamos de mentón, ¿sí? Lo que para ustedes es queixo, ¿sí? Para nosotros es mentón, ¿sí? Muy bien. Y aquí el foramen que está en el mentón, ¿ven? Se va a llamar como foramen mentoniano, ¿sí? Foramen mentoniano. Por ahí va a pasar el paquete vasculo nervioso mentoniano, ¿sí? Les voy a mostrar aquí el trigémino. Algo del trigémino, ¿sí? El trigémino, vuelvo a repetir, esto es materia de neuro, no es día de ver trigémino, pero les quiero mostrar algo. ¿Por qué nosotros estudiamos esto? El trigémino, ¿sí? Él da tres ramas. ¿Cuáles van a ser sus ramas? Oftálmico, el nervio muy bien, maxilar y el nervio mandibular. ¿Por qué tiene una letra B aquí? ¿Por qué? Porque es el quinto percraneal, ¿sí? Por eso a este también se le puede llamar de B1, B2 y B3. ¿Ok? Este que nervio oftálmico, ¿sí? El nervio oftálmico, él va a terminar dando tres ramas. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser sus ramas? Yo me acuerdo así: nervio frontal, nervio lagrimal y nervio nasal. Otra vez, no es día de ver trigémino, ¿sí? Pero yo quiero que ustedes entiendan por qué estudiamos esto. El nervio oftálmico va a terminar dando tres ramas. ¿Cuáles van a ser sus ramas? Nervio frontal, nervio lagrimal y nervio nasal. Estos continúan dando varias ramas, ¿sí? Ahora, el nervio frontal, este que está aquí, él termina dando dos ramas, ¿sí? Un nervio se llama nervio supratroclear, ¿sí? Y el otro nervio, este que está aquí, se llama ¿cómo? Se llama nervio supraorbitario, ¿sí? Otra vez. El nervio supraorbitario es rama del nervio frontal, que es rama del nervio oftálmico, ¿sí? ¿Es sensitivo, motor o mixto? Sensitivo. Esto todo es sensitivo, ¿sí? Entonces, voy a regresar aquí a nuestra clase. Vamos a mirar allá un foramen. Ahí da para ver un poquitito. Vamos a ver de frente. Aquí. ¿Ven este foramen que está aquí? ¿Ven? ¿Cómo se va a llamar el foramen que está por encima de la órbita? Foramen supraorbitario, ¿sí? ¿Qué está saliendo por el foramen supraorbitario? El nervio supraorbitario. ¿Rama de quién? Rama del nervio frontal. ¿Recuerdan? Aquí esto era, nosotros decimos así, nervio frontal, el nervio ¿qué? Lagrimal y el nervio nasal o nasociliar, ¿verdad? Entonces, estamos viendo este, ¿sí? ¿Por dónde está saliendo él? Por aquí, por este foramen. ¿Cómo se llama el foramen? Supraorbitario, ¿sí? Ahora, este que está aquí es ¿qué nervio? Nervio maxilar. Hace rato vimos que hacía el nervio maxilar, ¿qué cosa?
Él pasaba muy bien, en la cara superior de la órbita. ¿Recuerdan? En la cara superior de la apófisis cigomática. ¿Recuerdan? Vimos aquí nosotros, a ver. Pasamos ya. Acá, este. ¿Ven? Estamos hablando de este. ¿Sí? Nervio maxilar. Aquí él va a salir por dónde? Muy bien, por el foramen infraorbitario. Aquí el surco, conducto y foramen. Entonces el nervio maxilar, ahora entonces aquí vemos que sale aquí. ¿Verdad? Por el foramen infraorbitario como nervio infraorbitario. ¿Sí? Ahora, este que está aquí es ¿qué nervio? Mandibular. Da dos ramas. Este se llama como nervio lingual. Si uno muerde la lengua, le duele porque este le está inervando. ¿Entienden? Ahora, este se llama nervio alveolar inferior. ¿Ven? Miren cómo ingresa dentro de la mandíbula, recoge la sensibilidad de la arcada dental inferior. Ahora, cuando viene aquí, ¿ven? Sale por este foramen, que se llama foramen mentoniano. ¿Sí? Y entonces, el nervio que sale ahí es el nervio mentoniano. Sale un paquete bajo el nervioso mentoniano. Entonces, fíjense, aquí otra vez. Aquí estaría ¿qué cosa? El foramen supraorbitario. ¿Qué sale por ahí? Nervio supraorbitario. ¿Sí? Rama del nervio frontal, rama del oftalmo. Por aquí sale ¿quién? El nervio infraorbitario. ¿Rama de quién? Del nervio maxilar. Y por aquí sale ¿qué cosa? El nervio mentoniano. Rama del nervio alveolar inferior. ¿Ok? Rama del nervio mandibular, rama del trigémino. ¿Sí? Entonces fíjense cómo el trigémino sale aquí, ¿sí? Recoge la sensibilidad del rostro. Cuando ustedes vean más, cuando nosotros veamos neuro, ¿sí? Nosotros vamos a ver así. No solamente ahora, sino que más adelante, ustedes tienen que saber la semiología, ¿sí? ¿Saben lo que es semiología? Semiología es mirar, ¿sí? Inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿sí? Nosotros miramos, ¿sí? Nosotros miramos al paciente, ¿ok? Nosotros tocamos, ¿sí? Nosotros auscultamos, ¿sí? Y nosotros hacemos eso. Eso se llama percusión, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estudiemos más adelante, ustedes en cuarto, quinto, ustedes van a estudiar la semiología de los pares craneales. ¿Qué significa eso? Ustedes tienen que evaluar, tienen que testar en el paciente si eso funciona. ¿Entienden? Por ejemplo, el nervio, qué sé yo, olfatorio, primer par craneal. ¿Cómo vamos a testar? ¿Qué hace el nervio olfatorio? Se encarga ¿de qué? El sentido del olfato, ¿sí? Entonces se le tapa el ojo al paciente, ¿sí? Y entonces se le coloca aquí, se ve si es que es permeable, ¿sí? Porque si es que está engripado no se va a poder hacer, ¿verdad? Entonces se ve si es que ingresa aire, se le tapa, se ve si ingresa aire. Después se le coloca aquí café y huele, café, está oliendo, ¿entienden? Se le tapa al otro lado y le coloco menta, estoy testando. Eso es testar, ¿entienden? ¿Cómo yo voy a testar este nervio? ¿Cómo se hace la semiología del trigémino? ¿Cómo voy a hacer? Se le tapa al paciente el ojo, ¿sí? Y con un algodón o cualquier cosa se le pasa aquí así, ¿entienden? ¿Qué estoy testando aquí? La sensibilidad, ¿pero de quién? No nervio facial. El nervio supraorbitario. El nervio facial inerva. ¿Quién dijo nervio facial? Nervio facial inerva la cara, pero es motor, ¿sí? Es el nervio motor. Nosotros movemos el rostro, ¿sí? Gracias al nervio facial, pero la sensibilidad se encarga del trigémino, ¿sí? Entonces nosotros cerramos así el ojo del paciente y testamos aquí, ¿sí? ¿Qué estoy testando aquí? El nervio supraorbitario, ¿sí? ¿Rama de quién? El nervio frontal, rama de B1, rama del oftalmo. Entonces yo testo y el paciente dice, sí siento que me está tocando. Entonces funciona eso, ¿entienden? Después, ¿qué hago? Aquí, ¿verdad? Aquí, le voy a testar aquí. ¿Qué estoy testando aquí? El nervio infraorbitario. ¿Rama de quién? El maxilar. Funciona B2, ¿entienden?
Después que se hace, se testa aquí, así. ¿Qué estoy testando? El nervio mentoniano, ¿sí? ¿Rama de quién? Del alveolar inferior, rama del mandibular. Entonces testo si es que está funcionando. ¿Entienden? Y fíjense que también se le dice al paciente, se le pide que mastique. ¿Entienden? Él tiene que masticar. Entonces yo toco los músculos de la masticación, ¿sí? Para ver si tiene un tono adecuado, porque tengo que ver su función motora también. ¿Entienden? Entonces por eso nosotros estudiamos estos forámenes y qué están atravesando por ahí. ¿Sí? Dime. ¿Era eso? Ok. Dime. ¿Qué me iba a preguntar? No, quiero preguntar si como que se tiene el juicio no volver El alveolar inferior ingresa dentro de un foramen, ¿sí? Pero no le va a lesionar. Muy bien, entonces regresemos aquí a nuestra clase, ¿sí? Estábamos viendo el cuerpo y estábamos diciendo aquí el foramen mentoniano. Va a pasar el paquete vasculonervioso mentoniano. Fíjense, nada más para que ustedes vean después, que existe algo que se llama neuralgia del trigémino. ¿Sí? El trigémino a veces puede ser infectado, ¿sí? Así como el nervio facial, ¿sí? O cualquier otro. El nervio, miren cómo es, el nervio facial, yo recién le digo al compañero, ese es un nervio motor. Nosotros hacemos los movimientos gracias al nervio facial, ¿entienden? Y a veces el herpes, que causa así aftas en la boca, ese mismo herpes puede infectar al nervio facial, ¿sí? Y produce una parálisis, que se llama parálisis de Bell, ¿sí? Y entonces el paciente no mueve la mitad que está afectado a ese nervio, ¿sí? Y si ese herpes le infecta al trigémino, ¿sí? Entonces ¿qué tiene? Tiene una neuralgia del trigémino. El trigémino está infectado y entonces le duele todo, ¿sí? Y existen los puntos dolorosos del trigémino. ¿Qué significa eso? Al paciente se le toca en un sitio y le duele más. ¿Dónde? Le toca aquí, ¿sí? En el supraorbitario le toca aquí, ¿sí? Foramen inferior y le tocan aquí. Y el paciente grita de dolor. ¿Entienden? Por eso que es importante que nosotros sepamos todo esto. Dime. Tem um caso de uma paciente no Brasil que ela tem considerada pior. Sí. Ela não consegue controlar quando dá. Sim. Ela tomou morfina o tempo todo para tentar aliviar. Ela fez 2 cirurgias e ela estava lutando, né, no Brasil para liberar a eutanásia, porque Sí. não consegue treinar normalmente, né? Es muy fuerte el dolor, ¿sí? Nosotros siempre, así cuando preguntamos el dolor al paciente, nosotros decimos del 1 al 10, ¿cuánto te duele? ¿Sí? El dolor 10 es el más doloroso, ¿sí? Y la neuralgia que tiene está ahí, 9-10. El 10-10 es el dolor del parto, ¿sí? Entonces, la mujer sí conoce bien el dolor del parto, o sea, el dolor 10-10. El hombre, cualquier gripe ya lo Ok, muy bien, entonces por un momento viene, y aquí fíjense, existe una línea oblicua, ¿sí? Se llama línea oblicua de la mandíbula. Ahí se insertan músculos de la expresión facial, ¿sí? Ahora no hace falta que sepan, pero cuando veamos más adelante nosotros vamos a ver esto, ¿sí? El músculo que ayuda a hacer la depresión de los labios, ¿sí? Entonces tenemos aquí el músculo depresor del labio inferior y del ángulo de la boca. Entonces esos se están insertando aquí a nivel de esta línea oblicua. También el músculo platisma, ¿sí? Él también se inserta en la línea oblicua. Muy bien, si nosotros miramos la cara posterior del cuerpo, ¿sí? Nosotros encontramos una fosita, se llama fosita sublingual para la glándula sublingual, ¿sí? Es la glándula que produce saliva. La fosita submandibular para la glándula submandibular, ¿sí? Y existen 4 apófisis, ¿sí? Que se llaman apófisis geni, 2 superiores y 2 inferiores, ¿sí? También se le llaman de espinas mentonianas. A mí me gusta llamarle de apófisis geni porque eso me permite recordar, ¿sí? ¿Quiénes se están insertando ahí? En la apófisis geni inferior, eso nosotros ya estudiamos, se inserta un músculo que va de ahí al hueso hioides. ¿Cómo se llama el músculo? Músculo genioides.
Ahora, en la apófisis genio superior se insertan unos músculos que van de ahí a la lengua. El músculo genio gloso. ¿Sí? Eso da para ver en la morgue, probablemente. ¿Sí? Entonces va a ser el músculo genio y el músculo genio gloso. ¿Sí? Que también, aquí, fíjense, este es un pequeño error que hay aquí en esta diapositiva. Porque miren acá, aquí dice línea miloioidea, ¿ven? En realidad esto se llama surco miloioideo. Y vamos a mirar aquí. En esta imagen da para ver, vamos a mirar otro. Aquí. Voy a apagar la luz para que puedan ver. Ahí. Miren acá. Esto, no sé si da para ver aquí. Esto es el surco. ¿Sí? Esto se llama surco miloioideo. ¿Sí? Y esto es la línea miloioidea. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? Si ustedes ven el surco es como que está continuando este foramen que está aquí, ¿ven? El foramen se llama foramen mandibular o alveolar inferior. Entonces, este que está aquí continuando, este es el surco, ¿qué cosa? Miloioideo. Y esta es la línea miloioidea. ¿Sí? ¿Qué se inserta en la línea miloioidea? Músculo miloioideo. ¿Y qué más? En la clase pasada vimos. ¿Qué se inserta? Músculo miloioideo y el músculo. Cuando nosotros hablábamos de. ¿No? Cuando hablábamos de faringe. ¿Recuerdan? El músculo constrictor superior de la faringe. Tenía la porción milofaringea. ¿Recuerdan? Pterigofaringea, bucofaringea, milofaringea y glosofaringea. ¿Sí? Entonces, aquí también se inserta nuestro músculo constrictor superior. ¿Sí? Entonces estamos viendo aquí de vuelta. Esto, ven que esto viene de este orificio. ¿Sí? Aquí tendríamos que tener nosotros el surco. Y a este nivel estaría la línea miloioidea. Mas é no surco ou na linha que se inserta? En la línea. El surco nosotros habíamos estudiado cuando hablábamos de músculos suprayoideos. Porque veíamos la inervación del músculo miloioideo. ¿Cómo estaba inervado el músculo miloioideo? Nervio miloioideo. Que él está en el surco miloioideo. ¿Sí? El nervio miloioideo es la rama del nervio alveolar inferior, que es el nervio que ingresa aquí. ¿Sí? Muy bien, entonces sería eso mirando aquí en su cuerpo. ¿Sí? Ahora, presenta aquí un borde superior del cuerpo. ¿Sí? El borde superior o alveolar, ¿sí? Donde se van a estar articulando ahí con los dientes, ¿sí? ¿Qué tipo de articulaciones? El diente y la mandíbula, o el diente y el maxilar. ¿Cómo se llama esa articulación? ¿Cómo se llama? ¿No? Muy bien. ¿Quién dijo? Muy bien, amigos. Se llama gonfosis. ¿Ok? Entonces, ese es el borde superior. Y aquí está el borde inferior. ¿Sí? En el borde inferior, aquí, miren, existe una fosita que se llama fosita digástrica. ¿Sí? La fosita digástrica es para la inserción del músculo digástrico, vientre anterior del músculo digástrico. Y aquí a este nivel existe el surco para la arteria facial. ¿Sí? Vamos a ver enseguida la arteria facial y vamos a ver que aquí él sale aquí a este nivel, por delante del macetero. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si miramos la rama tiene una cara lateral y una cara medial. Y presenta 4 bordes. Entonces vamos a mirar aquí. ¿Sí? En su cara medial, miren aquí el foramen que está aquí. ¿Ven este? El foramen se llama foramen mandibular. ¿Sí? Muchos le llaman del foramen alveolar inferior o conducto ya alveolar inferior. Conducto cuando ya está ingresando, ¿verdad? Entonces, alveolar inferior, ¿por qué? Porque por ahí pasa el paquete vasculo nervioso alveolar inferior. Recién vimos aquí, el nervio mandibular, él termina dando 2 ramas. Uno que va hacia la lengua, se llama como lingual, y el otro nervio alveolar inferior. Y él ingresa ahí adentro, junto con sus vasos. ¿Sí? A esto que está aquí, a esto que sobresale aquí, ¿sí? A eso se le llama de língula. ¿Sí? Língula de la mandíbula o espina de Spix. ¿Sí?
a ese nivel se inserta un ligamento, ¿sí? Que viene desde el esfenoides. Se va a llamar ligamento ¿qué? Esfenomandibular, ¿sí? Entonces eso se está insertando aquí en la lígula de la mandíbula, ¿sí? O espina de Spick, el ligamento esfenomandibular, ¿sí? Enseguida vamos a volver a ver este ligamento, ¿sí? ¿Qué más? Aquí está el surco miloioideo. ¿Para qué sirve el surco miloioideo? ¿Quién más está pasando por el surco? El nervio miloioideo. Por el surco miloioideo pasa el nervio miloioideo, ¿sí? Para inervar al músculo miloioideo y al vientre anterior del músculo digástrico, ¿sí? Muy bien, y aquí yo les decía, en el ángulo de la mandíbula, ¿quién se inserta? En la parte lateral, ¿quién se inserta? El macetero. Y en la parte medial se va a insertar otro músculo que se llama músculo pterigoideo medial, ¿sí? Entonces eso nosotros tenemos en la cara medial, ¿sí? Dime. ¿Arteria? ¿Arteria facial? Él lo estaría pasando bien aquí, a este nivel. Bien, aquí en el borde inferior del cuerpo, ¿sí? Hoy vamos a ver arteria facial. Acá. Y entonces miren, la arteria facial aquí está, ¿ven? Deja un surco ahí. Muy bien. Entonces, aquí. Este es el borde anterior. El borde anterior, hacia abajo, él se divide en dos. Uno que sigue el borde superior, el borde alveolar, y otro que va a continuarse aquí como la línea oblicua de la mandíbula, ¿sí? Este es el borde superior. Y entre el borde superior y el borde anterior se forma esto que está aquí, ¿ven? Eso se llama apófisis coronoides, ¿ok? En la apófisis coronoides se inserta un músculo que se llama músculo temporal, ¿ok? Este músculo, si ustedes mastican, van a sentir aquí un músculo, ¿sí? Acá, se mueve. El músculo se llama músculo temporal, ¿sí? ¿Dónde se inserta el músculo temporal abajo? Aquí, en la apófisis coronoides, ¿sí? Muy bien. Ahora, en este borde superior, a esto se le llama de escotadura mandibular o también le llaman de escotadura coronoidea, ¿sí? Y aquí, este es el borde posterior. Y entre el borde posterior y el borde superior, aquí le encontramos a esto. Eso es el cóndilo de la mandíbula, ¿sí? El cóndilo es así es el cóndilo. Después, por debajo del cóndilo viene una parte más estrecha. ¿Entienden? Así, otra vez, cóndilo y después una parte más estrecha. ¿Cómo se le llamaba así? Aquí es grande, después disminuye. Cuello. Entonces yo tengo el cóndilo y por debajo va a estar ¿qué cosa? El cuello del cóndilo, ¿sí? Entonces aquí está el cóndilo y eso se llama, la parte más estrecha se llama cuello del cóndilo, ¿sí? En el cuello del cóndilo se inserta un músculo que se llama músculo pterigoideo lateral. Si existe un pterigoideo medial, existe un pterigoideo lateral. Otra vez, ¿qué músculo se inserta aquí? Macetero. Muy bien. ¿Qué músculo se inserta aquí? Pterigoideo medial. Hacia aquí también, ¿sí? Siempre par. En la cara medial, aquí el ángulo pterigoideo medial. ¿Qué músculo se inserta aquí? Músculo temporal. ¿Qué músculo se inserta aquí en el cuello del cóndilo? Pterigoideo lateral. Otra vez, ¿sí? ¿Qué músculo se inserta aquí? Macetero. ¿Qué músculo se inserta aquí? Pterigoideo medial. ¿Qué músculo se inserta aquí? Temporal. ¿Qué músculo se inserta aquí? Pterigoideo lateral. ¿Cuáles son los músculos de la masticación? Ustedes saben. 4 músculos, ¿sí? Macetero, temporal, el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. Lo que vimos ahora. ¿Entienden? Los 4 músculos son los músculos de la masticación si se les pregunta. ¿Ok? ¿Cómo? Esa es la articulación. En la semana pasada le hicimos una reducción de la mandíbula al saliente, ¿sí? Eso por la articulación. Entonces, otra vez.
Aquí esto se llama apófisis coronoides. ¿Sí? ¿Quién se inserta ahí? Músculo temporal. ¿Sí? En el cuello del cóndilo, ¿quién se inserta? El pterigoideo lateral. ¿Sí? Muy bien. Miren que los músculos de la masticación, ellos tienen que insertarse en la mandíbula, porque la idea es mover la mandíbula, el único móvil para que podamos masticar. ¿Sí? Entonces tienen que saber dónde se están insertando eso. Muy bien. Sería eso nuestra mandíbula. ¿Sí? Y ahí de vuelta vemos esto. En su interior está el conducto. Dime. Aquí. ¿Eso qué? Eso se llama ganglio trigeminal o ganglio de Gasser. Gasser se escribe así. Gasser. Muy bien. Ahora, vamos a ver algunas arterias aquí de la cabeza. ¿Sí? Esto nosotros ya habíamos estudiado en la clase pasada. ¿Sí? Ramas de la carótida externa. Bueno, tili, fafa, o ¿sí? Muchos dicen tili, fafa, o cautema. O cautema porque hablan ya aquí de la rama terminal. Entonces, tiroidea superior, lingual, facial. ¿Sí? Faringia ascendente, la arteria occipital y la arteria auricular posterior. Recuerden que las ramas se clasificaban así: rama colateral anterior, 3, tiroidea, lingual, facial. ¿Sí? Las que iban hacia atrás, al occipital y la auricular posterior, ramas colaterales posteriores. ¿Sí? Y una que no va adelante ni atrás, se va medialmente. Faringia. Esas son las únicas ramas colaterales que da la carótida externa, ¿sí o no? Muy bien. ¿Da ramas qué? Musculares, porque atraviesa entre músculos. Y cuando atravesaba aquí, ingresaba dentro de la glándula parótida. Entonces también da ramas parótidas. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo termina? Da dos ramas terminales: la temporal superficial y la arteria maxilar. ¿Sí? Entonces, aquí de vuelta las ramas. ¿Sí? Esta es mi arteria. ¿Qué sería esto? Carótida común. La carótida común. Yo miro el borde superior del cartílago tiroides. ¿Sí? O a nivel de la C4. A nivel de la C4 se divide en su carótida. ¿Esta qué carótida es? Interna. Y esta es la carótida externa. ¿Cómo saben que esta es la carótida interna? Porque ella no da ramas colaterales en el cuello. Y la carótida externa sí da ramas. Entonces aquí vemos la tiroidea, ¿ok? Esta que está aquí es la arteria lingual. ¿Por qué yo sé que esta es la arteria lingual? Porque ella nace a nivel del asta mayor del hueso ioides. Ahí justo está naciendo. ¿Sí? Y esta que está aquí es la arteria facial. ¿Sí? Van para adelante. Hacia atrás, aquí está mi arteria occipital y esta es mi arteria auricular posterior. Y la que va medialmente va a ser la arteria faríngea ascendente. Principal arteria que vasculariza la faringe. ¿Sí? Y ahí está, ¿ven? Recuerdan, originan también ramas para quién? Para la carótida y ramas musculares. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí la arteria lingual. ¿Sí? La arteria lingual nace de nuestra arteria carótida externa, ¿ven? De la cara anterior, es una rama colateral anterior. ¿Sí? Y nace a nivel de quién? Asta mayor del hueso ioides. A ese nivel nace nuestra arteria lingual. Y termina en la punta de la lengua. ¿Sí? Como arteria lingual profunda o arteria ranina. ¿Ok? Esa es la rama terminal de mi arteria lingual. Vamos a mirar aquí. Voy a mostrar un examen de cabeza. Preparen las cámaras.
¿Ven ahí? Ah, tá. Ah. Más nada. Ahora sí voy a ganar. Ahora sí voy a ganar. Tá muito mal, doutor. Acá. Total, este es el mensaje para la UP del kilómetro 7. Más fíjense aquí. Miren que dice acá. La rama terminal de la arteria lingual es. Y ahí se tendría que completar. Entonces, ¿quién es? Arteria lingual profunda. Arteria lingual profunda o arteria ranina. ¿Ok? Miren aquí, esta que está aquí. ¿Qué dice acá? Las ramas terminales de la arteria temporal superficial. ¿Sí? ¿De qué arteria estamos hablando? Aquí viene la carótida externa, ¿ven? Y termina por detrás del cuello del cóndilo. Da dos ramas terminales. Una se llama temporal superficial porque va hacia el hueso temporal superficialmente y el otro la arteria maxilar. Ahora, ¿qué hace la arteria temporal superficial? Cuando llega aquí, él ve dos huesos. Uno que está aquí y otro que está aquí. ¿Cómo se llama el hueso que está aquí? Frontal. Y el hueso que está aquí, parietal. Entonces, ¿qué hace la arteria temporal superficial? Da dos ramas terminales. La arteria frontal y la arteria parietal. ¿Sí? Nada más eso tendría que ser. ¿Vamos a ver más preguntas? No. Sí. Revisión. Entonces, nuestra arteria lingual nace, ¿sí?, a nivel del asta mayor del hueso ioides, ¿sí?, y termina como arteria lingual profunda, ¿sí? La arteria lingual, así como otras arterias que se parecen a o que tienen que responder a movimientos o a estiramientos, ¿sí? Por ejemplo, la arteria uterina, ¿sí? Las arterias que van al pene, ¿sí? Ellas tienen que responder a movimientos, a estiramientos, ¿sí? Esas arterias son, nosotros decimos, son serpenteantes, ¿sí? ¿Qué significa eso? Van a ser como una serpiente, así van esas arterias, ¿sí? Porque ellas tienen que responder al movimiento, ¿sí? Entonces la arteria lingual, como va a la lengua, entonces es una arteria serpenteante, ¿sí? Va haciendo así flexuosidades. Entonces, aquí, ¿por dónde va a pasar nuestra arteria lingual? ¿Sí? Si ustedes ven siempre, origen, trayecto, relación, ramas colaterales, ramas terminales. Ahora ya vimos origen y terminación, ¿sí? Entonces, ¿por dónde pasa? Pasa por el triángulo carotídeo. ¿Cómo estaba delimitado el triángulo carotídeo? El triángulo carotídeo era solamente por músculo, ¿sí? El esternocleidomastoideo, el vientre posterior del digástrico y el vientre superior del homoioideo, ¿sí? Ese es el triángulo carotídeo. Después le vemos en el triángulo de Farabeo y triángulo de Guyot. Y aquí le vemos el triángulo de Farabeo. Miren acá, hacia atrás, que yo tengo vena yugular interna. Abajo y adelante, Externa e interna. vena yugular interna, ¿sí? Abajo y adelante, Vena facial. vena facial.
Arriba y adelante, nervio hipogloso. ¿Sí? El nervio hipogloso. Ese es el triángulo de Faradeo. Ahora, si cambiamos el límite que está ahí arriba y adelante y utilizamos el digástrico, eso se llama triángulo de Bouillon. ¿Sí? Otra vez, ¿cómo está delimitado el triángulo de Bouillon? Hacia atrás, vena yugular interna. Abajo y adelante, vena facial. Arriba y adelante, vientre posterior del ligar. Entonces le encontramos dentro de esos triángulos que ya estudiamos. ¿Sí? Ahora, vamos a verle ahora, dentro del triángulo submandibular. ¿Cómo estaba delimitado el triángulo submandibular? Vientre anterior y posterior del ligar y mandíbula. Muy bien. El vientre posterior, el vientre anterior y el borde inferior de la mandíbula. ¿Sí? Eso se llamaba triángulo submandibular o triángulo digástrico. ¿Sí? Y hoy vamos a estudiarle a otros triángulos que se llaman triángulo de Béclard y triángulo de Pirogov. ¿Qué tipo? ¿Sí? Bastante chato. No, es otro triángulo. El triángulo submentoniano es otro. ¿Cómo está delimitado el triángulo submentoniano? Por el vientre anterior del digástrico de un lado, el vientre anterior del digástrico del otro lado y el hueso hioides. Ese es otro triángulo. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí, vamos a verle aquí que está pasando un triángulo que se llama triángulo de Béclard y otro se llama triángulo de Pirogov. Primero pasa el triángulo de Béclard y después pasa el triángulo de Pirogov. ¿Sí? Aquí nosotros le vemos, miren, esta es la característica de la arteria lingual. ¿Ven? Hace esto. Aquí no está así, pero él hace esto. Así va, ¿sí? Como una serpiente. Entonces aquí él está pasando entre este músculo, ¿ven este? Es un músculo de la lengua. ¿Sí? Se inserta en el hueso hioide y va a la lengua, se llama músculo hiogloso. ¿Sí? Pasa entre el músculo hiogloso y el constrictor medio de la faringe a este nivel. ¿Sí? Y aquí otra vez, el hiogloso y el constrictor. ¿Sí? Y fíjense, aquí está pasando en el triángulo de Béclard. ¿Sí? ¿Cómo está delimitado? Este es el músculo hiogloso. ¿Ven este? Esto, de aquí. Él se inserta aquí en el hueso hioide y va a la lengua. ¿Sí? Entonces este es el hiogloso. ¿Qué se utiliza como referencia? El borde posterior, atrás, fíjense, atrás, el borde posterior del músculo hiogloso. ¿Sí? Hacia abajo, ¿qué yo tengo aquí abajo? El hioides, el borde superior del asta mayor del hueso hioides. Y aquí, arriba y adelante. ¿Ven esto? Arriba y adelante, el vientre posterior del músculo digástrico. ¿Sí? Lo triste y chato de esto es que no es mi arteria lingual, no está dentro del triángulo. ¿Entiendes? Ella está pasando profundo a ese triángulo. Esse não é dentro do submandibular? ¿Cómo? No, estoy diciendo que la arteria lingual. Não, mas o de Béclard e o de Pirogov, eles não são dentro do submandibular? No, mira que tu submandibular, ella está aquí. ¿Lembra? ¿Cómo está delimitado el triángulo submandibular? Vientre posterior, vientre anterior y mandíbula. Y aquí tu vientre posterior está delimitando el borde superior y anterior. ¿Sí? Entonces, este es el triángulo de Béclard. ¿Sí? Ya el triángulo de Pirogov, vamos a ver que él sí podemos decir que está dentro de ese triángulo. ¿Sí? Ok, entonces, otra vez, límite del triángulo de Béclard. Hacia atrás tengo el borde posterior del músculo hiogloso. ¿Sí? Hacia abajo el borde superior del hueso hioides y arriba y adelante el vientre posterior del digástrico. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo dentro de este triángulo? A este nervio que es el nervio hipogloso y a unas venas que se llaman venas linguales superficiales. ¿Sí? Porque existen unas venas linguales profundas que acompañan a la arteria lingual. Entonces, fíjense, el contenido es el nervio hipogloso y unas venas linguales superficiales. Y miren aquí, la arteria no se encuentra dentro, ella está pasando profunda al triángulo. ¿Sí? Ahí da para ver cómo pasa hacia atrás, pasa profundo. ¿Sí? Ahora, aquí a este nivel, nosotros ya le vamos a ver a mi arteria lingual, también pasando profundo, ahora al triángulo de Pirogov.
¿sí? Ahora, ¿quiénes van a delimitar el triángulo de Pirogov? Ahora, el nervio hipogloso, que aquí era contenido, ¿sí? Era contenido. Ahora el nervio hipogloso a este nivel va a pasar a ser un límite, ¿sí? Entonces nosotros decimos arriba el nervio hipogloso, ¿sí? Hacia adelante, y ahora utilizamos el borde posterior del músculo miloioideo, ¿sí? Ese borde posterior del músculo miloioideo, ¿sí? Y aquí abajo tenemos el tendón intermedio del digastrio, ¿sí? Entonces, otra vez, ¿cómo está delimitado mi triángulo de Pirogov? ¿Sí? Arriba el nervio hipogloso, ¿sí? Que en el triángulo de Beclar era ¿qué cosa? Era un contenido. Ahora va a pasar a ser un límite, el límite superior. Hacia adelante el borde posterior del músculo miloioideo, ¿sí? Y hacia abajo el tendón intermedio del músculo digástrico, ¿sí? Entonces esto va a ser el triángulo de Pirogov. Y otra vez, mi arteria no está dentro de ese triángulo, ¿sí? Ahora solamente le tenemos las venas linguales superficiales. La arteria va pasando profundo, ¿sí? Yo sé así, para nosotros mismos esto es bastante chato, ¿sí? Pero cuando hay necesidad de ligar a la arteria lingual, ¿sí? El cirujano busca a este nivel, en el triángulo de Beclar o de Pirogov, entra para poder ligar a la arteria. Ligar significa amarrar. Sí. ¿Qué cosa? No, uno está más posterior y otro está más anterior. Así, aquí, mi arteria está viniendo aquí, hacia adelante. Entonces primero pasa aquí el triángulo de Beclar y después aquí el triángulo de Pirogov. En realidad profundo es el triángulo. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuáles van a ser las ramas colaterales? Origina esta arteria que viene por encima del hueso ioides, ¿sí? Se llama arteria supraioidea. Ayuda a vascularizar a los músculos que se insertan en el hueso ioides, ¿sí? Esa da para ver en una maqueta en la morgue, la arteria supraioidea, ¿sí? Después, viene acá, viene aquí y da ramas para la glándula sublingual, ¿sí? Entonces da la arteria sublingual. Y da varias, ¿sí? Aquí muestra solamente dos. Varias arterias que vienen al dorso de la lengua. Se llaman arterias linguales dorsales. Aquí está mostrando dos, ¿sí? No existe un número específico. Entonces, ¿qué va a hacer mi arteria lingual? Ella va a originar la arteria supraioidea, origina las arterias linguales dorsales, origina la arteria para la glándula sublingual, ¿sí? Arteria sublingual, y viene aquí y termina como que, como arteria lingual profunda o arteria ranina. ¿Dónde va a terminar? En la punta de la lengua, ¿sí? Ahí es donde va a terminar nuestra arteria. Muy bien, ahora, la arteria facial también ya le conocemos más o menos, ¿sí? También es una rama colateral anterior de nuestra arteria carótida externa, ¿sí? Y ella termina aquí, en el ángulo, ¿sí? De la órbita, ¿sí? ¿Cómo va a terminar? Como arteria angular, así se llama, ¿sí? Entonces esa va a ser su rama terminal, ¿sí? Es muy importante aquí a este nivel. Mi arteria angular, ¿sí? Ella se va a anastomosar con la arteria nasal dorsal, ¿sí? La arteria nasal dorsal es una rama de la arteria oftálmica, ¿sí? Y la arteria oftálmica es una rama de la carótida interna, ¿sí? Entonces, fíjense, la carótida interna no da ramas en el cuello, ella ingresa dentro de la cabeza. Y entonces dentro de la cabeza da la arteria oftálmica y la arteria oftálmica da la arteria nasal dorsal, que sale aquí. Entonces, la anastomosis que ocurre entre mi arteria angular y la arteria nasal dorsal se dice así, es un punto en donde se encuentran la sangre que va a la carótida externa y sangre de la carótida interna, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿por dónde pasa nuestra arteria facial? ¿Sí? Pasa por el triángulo carotídeo, que ya sabemos, aquí está mi arteria, ¿ven? Entonces, ¿cómo estaba? De vuelta, ¿cómo está delimitado el triángulo carotídeo? ¿Cómo está delimitado?
era solamente músculo, ¿recuerdan? Externo cleidomastoideo, después vientre posterior digástrico y el homoideal. ¿Sí? Muy bien. Ahora, aquí viene mi arteria facial. Miren cómo la arteria facial, ella también atraviesa el diafragma estíleo, el ramillete de Riolano. Nosotros vimos en la clase pasada, ¿recuerdan? 5 elementos, 3 músculos y 2 ligamentos. Músculo estiloideo, ligamento estiloideo, músculo estiloglóseo, ligamento estilomandibular y el músculo estilofaríngeo. ¿Qué hace mi carótida externa? Ella atravesada así, entre el músculo estiloideo y el músculo estiloglóseo. Y mi arteria facial lo mismo, solamente que más adelante. La arteria facial también atraviesa entre el músculo estiloideo y el músculo estiloglóseo, ¿sí? Entonces nosotros vemos que va a pasar profunda al vientre posterior del digástrico y va a atravesar aquí entre el músculo estiloideo y el músculo estiloglóseo. Este es el músculo estiloglóseo, ¿sí? Le encontramos en el triángulo submandibular, en donde entra en relación aquí con esta glándula, con la glándula submandibular. Deja un surco, una impresión en la glándula, ¿sí? Nosotros todavía no estudiamos glándula submandibular, eso van a ver en la morgue, ¿sí? Pero si yo le pregunto a ustedes, ¿cómo está vascularizada la glándula submandibular? ¿Qué les parece? ¿Cómo? La arteria facial está pasando ahí, le deja un surco, ¿sí? Entonces la arteria facial es la que se va a encargar de vascularizar. Ahora, ya aquí a este nivel, ¿ven? Yo le decía, pasa a nivel del borde inferior del cuerpo de la mandíbula, donde deja un surco, ¿sí? Si regresamos a mandíbula, vamos a ver que ahí había un surco para la arteria facial. Está justo saliendo por delante de este músculo que se llama músculo macetero, ¿sí? Si ustedes mastican, sienten el macetero y deslizan hacia donde termina el macetero, justo donde termina van a sentir la pulsación de la arteria facial. Ahí se puede palpar el pulso de la arteria facial, ¿sí? Muy bien, entonces sale y ya aquí a este nivel, fíjense, también su trayecto es sinuoso, así también va a ser, siempre acompañado por su vena, ¿sí? Que va a ser la vena facial, está siempre por detrás, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que cuando vayan a la morgue y ven la arteria facial, por detrás le van a ver a la vena facial, tiene que estar por detrás, ¿sí? Y aquí ella va a pasar, ¿sí? En relación a algunos músculos que todavía no conocemos, vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Entonces pasa superficial a este músculo que está aquí. Miren, este que está aquí, ¿ven este? Ese es el músculo buccinador. Vamos a estudiar en la próxima clase, ¿sí? El músculo buccinador, ¿sí? Es un músculo de la expresión facial, ¿sí? Y también pasa superficial a los músculos elevadores del labio superior y del ángulo de la boca, ¿sí? Y superficial al nervio que vimos en el infraorbitario. Pero pasa profundo, ¿sí? Pasa profundo al platisma. Aquí no hay mucho. Pasa profundo al platisma, ¿sí? No está diseñado. Aquí estaría así un músculo, ¿ven? Así. Que se llama risorio, ¿sí? Para hacer la risa, risorio de Santorini. Esto se llama músculo cigomático, ¿sí? Existe un músculo cigomático mayor y cigomático menor. Entonces, ¿qué él hace? Pasa también profundo a esos músculos, ¿sí? Y profundo al nervio facial, a ramas del nervio facial, ¿sí? Muy bien, entonces, la arteria facial se origina en el cuello, ¿sí? Y termina aquí en la cara. Entonces, en su trayecto, él da ramas en el cuello y da ramas en la cara. Por eso es que sus ramas se clasifican así, en ramas colaterales cervicales, ¿sí? Y ramas colaterales faciales, ramas colaterales que dan en la cara, ¿sí? Entonces, ¿qué ramas la arteria facial va a originar en el cuello? ¿Sí? Ella va a originar la rama para la glándula submandibular, que ya vimos recién, vasculariza a la glándula submandibular, ¿sí? Origina una arteria que se llama palatina ascendente, ¿sí? Eso ayuda a vascularizar a las amígdalas palatina y a la faringe misma, ¿sí? Y una arteria que viene aquí por debajo del mentón, la arteria submentoniana.
Esas van a ser sus ramas colaterales cervicales, ¿sí? Ya las ramas que van así hacia nuestra fascia, ¿sí? Nosotros le vamos a ver, aquí se le ve ver, ya va para la cara, este es el músculo macetero, ¿sí? Entonces origina la arteria maceterina inferior, ¿sí? Después asciende aquí y origina estas ramas que vienen aquí, al labio, ¿sí? Se llama arteria labial inferior. Sube aquí y origina ¿qué cosa? La arteria labial superior. Antiguamente se le llamaba de coronaria inferior y coronaria superior, ¿sí? Entonces viene aquí, origina la labial inferior, la labial superior, y aquí viene y origina a la arteria nasal lateral, ¿sí? Creo que estas ramas aquí da para ver el amor, ¿sí? Entonces origina la arteria nasal lateral y termina como arteria angular, ¿sí? Entonces esa va a ser nuestra arteria facial, ¿sí? Nosotros así ahora pensando en qué me sirve, pero el que es cirujano plástico, ¿sí? El cirujano tiene que saber esto, ¿sí? Él tiene que saber para hacer una reconstrucción, él tiene que dominar esto, ¿sí? Muy bien, entonces sería eso. Y ya aquí mi arteria carótida externa termina dando dos ramas. Esta que está aquí es la arteria maxilar y esta que va para arriba es la arteria temporal superficial, ¿sí? Este hueso se llama hueso, ¿qué cosa? Temporal. Entonces la arteria que está superficial se va a llamar arteria temporal superficial. ¿Cómo termina la arteria temporal superficial? Ve dos huesos, ¿ven? Una que va hacia el hueso frontal se va a llamar arteria frontal. Y otro que va hacia el hueso parietal se va a llamar arteria parietal, ¿sí? Y existe inclusive una arteria que recién vimos. ¿Ven? ¿Qué arteria es esta? Carótida externa. Miren esta arteria, ¿hacia qué hueso va? Occipital, ¿verdad? Es una rama colateral posterior de la carótida externa. Entonces, esta es la arteria occipital, ¿sí? Muy bien. Entonces, cuando asciende, vuelvo aquí, ¿dónde nace? Por detrás del cuello del cóndilo, dentro de la glándula parótida, ¿sí? Asciende y pasa por delante del conducto auditivo externo, ¿sí? A esta porción de la oreja, a ver si hay una imagen aquí. No, ahí está, ¿ven? Por delante del conducto auditivo externo. Quería ver si tenía oreja aquí. Esto, a este nivel, a este se le llama de trago, ¿sí? Está pasando por delante del trago. Está pasando por delante del trago, ¿sí? A ese nivel, por delante del trago, aquí se siente el pulso de la arteria temporal superficial, ¿sí? Ahí es donde se va a sentir el pulso de la arteria temporal superficial. Miren que hay a veces enfermedades en las cuales hay que palpar las arterias, ¿sí? Hay que palpar los nervios. Entonces uno tiene que saber dónde tiene que tocar, ¿sí? Muy bien, entonces pasa por delante del conducto auditivo externo, ¿sí? Y por detrás le sigue un nervio que se llama nervio auriculotemporal. Ya les voy a mostrar. Muy bien, y termina dando las dos ramas. ¿Cuáles? Así, dos ramas, la frontal y la arteria parietal. Ahora, ¿cuáles van a ser las ramas colaterales? ¿Sí? Esta que viene aquí, esta es la arteria facial transversa o transversa de la cara, ¿sí? Esta que está aquí, viene aquí, está dando ramas musculares. Ahora, origina una arteria que también se llama arteria temporal media, ¿sí? Solamente que ahí está mal señalada en la imagen, ¿sí? Esta es la arteria temporal media, les voy a mostrar. Ven aquí esta. ¿Ven que dice acá? Arteria temporal media. Es esta arteria que está aquí. ¿Ven esta? Esa es la arteria temporal media. Esta es una arteria que se llama arteria orbitaria, ¿sí? La arteria orbitaria no está en el slide porque no habla, el libro de la tarjeta no habla de la arteria orbitaria, ¿sí? Pero sí existe la arteria orbitaria, es esta rama de mi arteria temporal superficial, ¿sí? Entonces viene aquí, origina la arteria orbitaria, que va a vascularizar este músculo que se llama orbicular del ojo, ¿sí? Entonces esta es la temporal media. Y aquí fíjense, ¿ven esta? ¿Ven esta? Esa se llama arteria ¿qué? Auricular anterior. ¿Por qué se llama arteria auricular anterior? Porque existe la arteria auricular posterior. ¿Rama de quién es la arteria auricular posterior? De la carótida externa. Es una rama colateral posterior de la carótida externa, ¿sí? Entonces, auricular posterior
Y entonces tenemos ¿qué cosa? Una auricular anterior. Rama entonces de nuestra arteria temporal superficial. ¿Sí? Y entonces asciende y da dos ramas terminales, la arteria frontal y la arteria parietal. ¿Sí? Muy bien, entonces sería esa nuestra arteria temporal superficial. Y la arteria maxilar es más divertida. ¿Sí? ¿Por qué es más divertida? Porque da 14 ramas colaterales. Muy divertido. Entonces, ¿dónde nace mi arteria maxilar? Ella también es una rama, ¿sí? Es una rama de la carótida externa, ¿sí? Nace por detrás del cuello del cóndilo en el espesor de la glándula parótida, ¿sí? Y ya se dirige hacia adelante. Vamos a ver que va a pasar por ciertos sitios, ¿sí? Va a pasar por un espacio, va a pasar por un foramen que se llama foramen cóndilo ligamentoso, por un espacio donde están los músculos pterigoideos, ¿sí? Y viene a terminar en la fosa pterigopalatina, ¿sí? Termina como arteria esternopalatina. Hace rato yo les decía a ustedes, el hueso palatino da 3 apófisis. ¿Recuerdan el hueso palatino? Apófisis piramidal, apófisis ¿qué? Orbitaria y apófisis esfenoidal. Y formaban aquí una escotadura, se llamaba escotadura esfenopalatina, que se iba a cerrar después, iba a formar el foramen esfenopalatina. ¿Sí? ¿Qué va a pasar por ahí? El paquete va con el nervioso, ¿sí? Esfenopalatina. Ahí está pasando mi arteria esfenopalatina, que es la rama terminal de mi arteria maxilar. ¿Sí? Muy bien, entonces fíjense, mi arteria pasa por un foramen que se llama foramen cóndilo ligamentoso, o también se le puede llamar de ojal retrocondilio de Hubbard, o Hubbard, como quieran. ¿Sí? Esto es así como de queridilla de prueba. ¿Sí? Esto es lo que, si ustedes tienen examen oral, se les va a preguntar esto. ¿Sí? Si es escrito, se les va a preguntar esto. Entonces tienen que saber, pasa mi arteria, ¿sí?, entre los músculos pterigoideos, tiene un espacio que se llama espacio interpterigoideo, ¿sí? Y termina en la fosa pterigopalatina. Entonces vamos a ver aquí el ojal retrocondilio de Hubbard o foramen cóndilo ligamentoso. Miren aquí, voy a regresar a la mandíbula. Aquí, ¿cómo se llamaba esto? ¿Cómo? El que está por delante, esto. ¿Eh? Eso se llama língula de la mandíbula. ¿Saben por qué língula? Porque parece una lengua pequeña, ¿sí? Língula, o también se llama de espina de Spix, ¿entienden? Entonces, ¿quién se inserta ahí? Así viene a insertarse un ligamento que viene desde el esfenoide. ¿Cómo se va a llamar? Ligamento esfenomandibular. ¿Entienden? Entonces así, aquí viene a insertarse, así estaría aquí. Este es mi cuello del cóndilo y este, ¿cómo se va a llamar? ¿Qué sería esto? Ligamento esfenomandibular. ¿Sí? Entonces la arteria carótida externa, imagínense la carótida externa viene aquí. Justo por detrás del cuello del cóndilo termina dando dos ramas. Una que va para arriba hacia el hueso temporal se llama ¿cómo? Arteria temporal superficial. Y la otra viene hacia el hueso maxilar. ¿Cómo se va a llamar? Arteria maxilar. ¿Sí? Entonces, cuando pasa aquí, ella va a pasar entre el cuello y este ligamento que está aquí, que se llama ¿cómo? Ligamento esfenomandibular. Entonces la arteria pasa aquí. Y a esto se le llama de ojal retrocondilio de Hubbard. Tiene dos límites nada más. El límite lateral va a ser ¿qué cosa? El límite lateral va a ser el cuello del cóndilo. Y el límite medial va a ser ¿qué cosa? El ligamento esfenomandibular. Entonces vamos a mirar aquí. Aquí. Miren acá. Esta es una vista medial. ¿Sí? Entonces aquí está mi carótida externa. Miren aquí el ligamento esfenomandibular que viene a insertarse aquí en la espina de Spix, ¿sí? O língula de la mandíbula, y acá está el cuello. Entre los dos está el ojal retrocondilio de Hubbard, ¿sí? Y mi arteria pasa ahí, junto con quién? Con su vena, vasos maxilares.
pasa un nervio que se llama nervio auriculotemporal y la prolongación de la glándula parótida. Se llama prolongación facial de la glándula parótida. Este que está aquí, ¿ven esto? Este es el nervio auriculotemporal. ¿Ok? Yo recién les dije a ustedes, mi arteria temporal superficial, ¿sí? ¿Quién le acompaña a la arteria temporal superficial? ¿Dónde estamos aquí? ¿Quién le acompaña? El nervio auriculotemporal. Ahora le estamos viendo, ¿sí? El nervio auriculotemporal es este. Ahí está. Este es el nervio auriculotemporal. Aquí le vemos, ¿ven? Este es el nervio auriculotemporal. Viene aquí y sube. Entonces, ¿quién está pasando por el ojal retrocondilio de Juvara? Vasos maxilares, ¿sí? El nervio auriculotemporal y una prolongación de la glándula parótida que está aquí atrás, ¿sí? Entonces vemos aquí esto, este es el ojal. ¿Cómo está delimitado el ojal retrocondilio de Juvara? Límite lateral, cuello del cóndilo. Límite medial, ligamento esfenomandibular, ¿sí? Muy bien, entonces sería eso. Ahora, ¿cuáles son sus ramas colaterales? Ahí están. 14 ramas colaterales, ¿sí? Parece así, no saqué, pero es una de las cosas que ustedes no se van a olvidar, ¿sí? Ustedes se van a olvidar del, qué sé yo, otra vez vuelvo con la, qué sé yo, la fosita de Baretti. Se pueden olvidar de eso, se van a olvidar. Pero las 14 ramas se van a acordar en toda su vida. Yo desde el día que yo estudié arteria en el primer año, ya hace como 15 años más o menos, ¿sí? Entonces yo aprendí así, ya no salió de mi cabeza. Estime, métete, alma, butepa, al sur y no salió de mi cabeza. Yo aprendí así. Mi profesor me decía, estime, métete, alma, butepa, ¿sí? Yo aprendía al sub infravite. Yo aprendí así, ¿sí? Mi profesor me enseñó así. Entonces, ti me métete. ¿Por qué esto está así? Porque hay ramas que van para arriba, ¿sí? Hay ramas que van para abajo. Entonces, ramas colaterales ascendentes, ramas colaterales descendentes. Algunas ramas van hacia adelante y otras para atrás. Entonces, yo aprendí así. Ti me métete. Timpánica, meningia media, meningia accesoria, temporal profunda media y temporal profunda anterior, ¿sí? Ti me métete. Alma butepa, ¿sí? Alveolar inferior, ¿sí? Maceterina, ¿sí? Bucal pterigoidea y la palatina descendente. Miren que recién vimos algunas arterias, vamos a volver a ver esto. Dime, métete, alma butepa, ¿sí? Después yo aprendí así, al su infravite, ¿sí? ¿Por qué yo aprendí al su? Porque era alveolar superior posterior. Al su, ¿sí? Al su infra. ¿Qué es infra? Infravite. Y yo aprendí vite, mi profesor me decía porque era la arteria vidiana, ¿entienden? Entonces decía vite, era arteria del conducto pterigoideo, ¿sí? O arteria vidiana y la arteria faringe, ¿verdad? Que nosotros llamamos pterigopalatina. O sea, era vite, para mí era arteria vidiana y la arteria pterigopalatina, ¿sí? Entonces es así. No es el momento de estudiar todas estas arterias, porque ustedes todavía no conocen, ¿sí? Muchas de ellas no, algunas ustedes ya saben, aunque ustedes no crean, ustedes ya saben algunas. Por ejemplo, arteria infraorbitaria, ¿sí? Ustedes saben dónde sale la arteria infraorbitaria. ¿Dónde sale? Aquí, ¿sí? Obviamente no es un único trayecto, ya está pasando por otros espacios, pero por lo menos sabemos dónde está. La alveolar superior posterior, ¿ustedes saben dónde pasa la alveolar superior posterior? ¿Sí o no? Sí. ¿Dónde pasa? Aquí, Ok, pero nosotros hoy estudiamos la eso. mandíbula. ¿Dónde estudiamos eso? Acá dentro de la En el hueso cigomático. En realidad el hueso maxilar, en la apófisis cigomática del hueso maxilar. Aquí, ¿ven? En la cara infratemporal de la apófisis cigomática del maxilar. Miren qué dice ahí. ¿Dónde estamos acá? ¿Qué pasa por ahí? Vasos y nervios alveolares superiores y posteriores. ¿Sí? Eso que estamos estudiando ahora. Ellos están pasando por ahí. ¿Sí? Não pode fazer assim, não.
¿Cómo? No exame oral não pode fazer assim. Pode fazer só assim, não? No entendí. Se você perguntar onde passa, a Alva vai fazer Sí, assim. claro que pueden hacer. Solo que no va a valer. Se puede hacer que você no va a contar como punto. Ok, miren acá. Estas ramas que están aquí, esta rama también algunas ya conocemos. Por ejemplo, esta, ¿sí? La alveolar inferior. ¿Por qué yo ya sé la alveolar inferior? Porque, recuerdan aquí esto, este era qué cosa, el trigémino. Daba dos ramas terminales. Uno se llama como nervio lingual y el otro alveolar inferior. Es esta arteria la que le va a acompañar. ¿Sí? Después da la arteria masseterina. Recién vimos que la arteria facial daba la masseterina. Esa es la masseterina inferior se llama. Y esta es la masseterina superior. ¿Sí? Para el massetero. La arteria bucal también da ramas. Y la pterioidea son ramas para vascularizar músculo de la expresión facial y músculo de la masticación. Y la palatina descendente. Recién yo le dije, la arteria facial origina ramas cervicales. ¿Sí? Miren aquí, arteria palatina ascendente. ¿Esa es rama de quién? De mi arteria facial. Si existe palatina ascendente, existe palatina descendente. Y la arteria palatina descendente es rama de mi arteria maxilar. ¿Sí? También para vascularizar la faringe. Y aquí, estas que están aquí, todavía nosotros no vamos a conocer bien. ¿Por qué? Esto vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? Porque vamos a ver la base del cráneo. Y ahí vamos a ver que existen unos forámenes. Y nosotros tenemos que saber quiénes pasan dentro de esos forámenes. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de la arteria timpánica anterior. ¿Sí? Ahí, esa fue la pregunta que contestó el compañero. ¿Sí? Cuando decía, ¿pasa por qué orificio en el repaso? Por la fisura petrotimpánica o fisura de Glaser. Y eso vamos a ver después. ¿Sí? Las arterias meningias. Esto vamos a ver por qué forámenes están ingresando dentro del cráneo. ¿Sí? Entonces son cosas que vamos a continuar viendo. ¿Sí? Ahí otra vez para ver, miren un poquitito, esto vuelvo a repetir, son materias que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Muy bien. Ok, y aquí para repasar un poquitito otra vez después, no se preocupen, nosotros vamos a ver la próxima clase, vamos a ver el foramen oval. ¿Sí? Yo lo voy a decir, por el foramen oval pasa el nervio mandibular y la arteria meningia accesoria. Vamos a ver el foramen espinoso o redondo menor y ahí vamos a ver, por ahí pasa la arteria meningia media. ¿Sí? Entonces son cosas que vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hora es? 11h20. No saqué cero. Ok. ¿Quieren descansar un rato? Sí. Espero vamos a ver cuántas diapositivas hay. Está acabando. Vamos a acabar. Vamos a acabar, ¿sí? ¿Cómo? Vamos a acabar não. Sí, ya estamos acabando. Miren acá. Vena facial. La vena facial, ¿sí? La vena facial es esta que nosotros vimos. Que ya así, antiguamente se le llamaba el tronco venoso tirolingo faringo facial. ¿Sí? ¿Recuerdan? Y ahí terminan todas estas venas. No hace falta. Vena es algo que yo no cobro haciendo exámenes. Porque esto es inconstante, ¿entienden? No siempre ocurre eso. ¿Sí? A veces ellas pueden terminar en otro sitio, en otras venas. ¿Sí? Entonces no es algo que yo exijo para que sea. Por ejemplo, a ver, aquí, de estas que están aquí, solamente la retromandibular y la submentoniana son las que siempre están. El resto pueden acabar en otras venas. ¿Sí? Entonces no hace falta que sepan. Sí, cómo se forma. ¿Sí? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se forma esto? Por la unión de tres venas. ¿Sí? Ahí. Ahora. Fíjense, son tres venas. Nos queda para ver ahí. Supratroclear, ¿sí? Una vena angular, la vena supratroclear, la vena angular y una nasal externa, ¿sí? Las tres se juntan para formar la vena facial.
¿Sí? Ahora, esto sí es muy interesante porque, otra vez, la supratronclear, ¿sí? La angular y la nasal externa, ellas forman la vena facial, ¿ok? Y la vena facial viene y termina ¿en dónde? En la vena yugular interna. Ahora, la vena supratronclear, ¿sí? La vena supratronclear, ella puede dirigirse hacia adentro, la sangre de ella, ¿sí? Ella puede ir hacia adentro. Y entonces si va para adentro, ella va hacia la vena oftálmica que va a drenar después hacia las venas del cerebro, ¿ok? Por eso es que esto es importante conocer, ¿sí? Yo no sé si ustedes ya escucharon ya hablar alguna vez del triángulo de la muerte. ¿Sí o no? ¿No? Más o menos es esta región así. ¿Entienden? Así. Surconasogeniano. ¿Por qué se llama así? Porque es peligroso explotar un grano aquí a este nivel. Porque la sangre que está aquí, ¿sí? Si está contaminada por un microorganismo, ella puede ir aquí hacia la facial, no pasa nada, ¿ok? Pero ella puede ir para arriba, y entonces por la vena supratronclear drena hacia la sangre que va al cerebro. Entonces puede causar una infección en el cerebro. ¿Entienden? Entonces es importante saber cómo es que se forma esto, ¿sí? Miren cómo la vena supratronclear va para adentro, ¿ven? Esto viene y drena aquí hacia adentro, ¿sí? Hacia los senos cavernosos que drena la sangre del cerebro. Entonces puede hacer una contaminación, ¿sí? ¿Cómo? No está diseñado ahí. No está diseñado. Muy bien. Es que se le sacó la nariz. Muy bien, entonces sería ese, ¿sí? El resto no hace falta que sepan, ¿sí? Ahora, si ustedes ven, van a ver que son como ramas de la arteria facial también, ¿sí? Entonces aquí recoge sangre del párpado. Párpado, para nosotros esto es párpado, ¿ok? Yo sé que pálpebra. Para nosotros es párpado, ¿ok? O pálpebra también lo utilizamos nomás, pero tienen que saber párpado, ¿sí? Les cuento porque me hizo recordar, yo hice un examen y coloqué así, si viene un mosquito, ¿sí? Y me pica en el párpado inferior, y la gente no sabía que era párpado. El párpado es pálpebra, ¿sí? Entonces la pregunta era, ¿quién se encargó de recoger la sensibilidad del párpado inferior? ¿Qué nervio? Supraorbital. El nervio infraorbital. Muy bien, que es rama del maxilar, ¿verdad? Muy bien. Y aquí nuestra vena lingual, ¿sí? Ella se forma por 3 grupos venosos. Fíjense, ¿cuáles van a ser? La vena lingual profunda, la vena de la glándula sublingual y las venas dorsales linguales. Entonces se unen todas ellas y aquí formaron la vena lingual, ¿sí? La vena lingual, ¿dónde va a terminar? Tronco venoso tiro linguofaringofacial. Lo más frecuente es que vaya a nuestra vena facial, ¿verdad? O al tronco venoso tiro linguofaringofacial. Pero a veces puede ir directamente a la yugular interna, ¿sí? Entonces ella va a la vena facial o a veces directamente va a la vena yugular interna. Vuelvo a repetir, el drenaje venoso siempre tiene muchas variaciones, ¿sí? Muy bien, la vena retromandibular ya le conocemos. ¿Cómo se formó la vena retromandibular? ¿Quién se acuerda? ¿Cuándo estudiamos? En la clase pasada estudiamos. La carótida externa termina aquí, dando 2 ramas. ¿Cuáles son las ramas de la carótida externa? Temporal superficial y arterial maxilar. Las venas que le acompañan, ¿cómo se llaman? Vena temporal superficial y vena maxilar. Se reúnen por detrás de la mandíbula. Entonces la vena temporal superficial y la vena maxilar juntas se reúnen por detrás de la mandíbula y forman la vena retromandibular, ¿sí? Que la retromandibular era que iba a descender y iba a terminar en la vena facial, ¿sí? Nuestra, aquí está, ¿ven? Esta es la arteria temporal superficial. ¿Cómo se llama esta arteria? ¿Cómo se llama esta arteria? Arteria frontal. ¿Y esta arteria? Parietal. Y aquí entonces tenemos a la vena temporal superficial y la vena maxilar.
que se unen y forman la vena retromandibular. ¿Sí? La vena maxilar a su vez se forma por esta red venosa. ¿Sí? Una red nosotros le llamamos de plexo. ¿Sí? El plexo se llama plexo venoso pterigoideo. ¿Sí? Entonces este plexo venoso pterigoideo va a formar a la vena maxilar. En este caso muestra dos venas. ¿Ven? Otra vez, mucha variación anatómica. ¿Sí? Generalmente es una, pero aquí muestra dos. ¿Sí? Entonces, la vena maxilar se forma como continuación ¿de quién? Del plexo venoso pterigoideo, que se une con la vena temporal superficial para formar la retromandibular, que a su vez termina en la vena facial. ¿Sí? Muy bien, ahí está, el plexo venoso pterigoideo forma a nuestra vena maxilar, que se une con la temporal superficial para formar la retromandibular, que a su vez va a terminar en la vena facial. ¿Sí? Esto vimos mejor en la clase pasada. ¿Ok? Muy bien, voy a llamar la